Bienvenidas y bienvenidos a El Arte de Florecer. Soy Nuria Garcés y hoy estamos con Juliana. Juliana es emprendedora, creadora del proyecto Pomba Petit. Ella elabora unas muñequitas para trabajar con la niña interior. Hola, Juliana. Hola Nuria, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación, muy contenta de hacer parte del arte de florecer. Gracias por estar, muchísimas gracias. A ti. Cuéntanos un poquito para empezar tu experiencia de tu florecer. Vale, ha sido todo un viaje. Yo siempre, bueno, un poco como que lo que siento es que este viaje de florecimiento, pues inició un poco como desde dos lugares, ¿no? Uno fue como una incomodidad, realmente era una sensación de incomodidad, y el otro era un anhelo muy grande de libertad, ¿no? Entonces, a partir como de estas dos cosas que un poco yo he tratado de identificar allí, pues empieza todo este viaje de florecimiento. Y pues por una parte la incomodidad, yo vengo de Colombia, entonces la incomodidad surgía porque yo siento un poco que en algún momento de mi vida estaba ocupando un lugar que no me correspondía, ¿no? Un lugar que me generaba como mucha presión interna, que me generaba angustia también, ¿no? Y no me sentía plena, es decir, yo no me sentía vibrante, no me sentía con este brillo. Entonces, trabajaba aproximadamente unas 8 o 10 horas al frente de un ordenador. Era abogada, en ese momento ejercía como abogada. Y entonces todo esto ya lo empezó a sentir mi cuerpo directamente, ¿no? Yo sentía mi cuerpo y como que no me podía mover con esta libertad. Y yo creo que en el fondo era como que mi ser no se podía mover realmente con libertad. Y luego lo otro también es que esta llamita, ¿no? Este anhelo de libertad estaba allí en el interior, todavía ahí como encendidito, ¿no? Yo trataba de alimentarlo como podía, pero no era una sensación plena del todo, ¿no? Entonces, un poco como que a partir de estas dos cosas viene un impulso muy grande de querer viajar, literal viajar, ¿no? Moverme físicamente de un lado a otro. Y viene esta intención, este propósito de viajar a Barcelona. Lo intenté 3 veces y se me dio a la tercera, ¿no? Entonces la tercera fue la vencida. Y todo esto, claro, con muchas sincronías de por medio, que ha sido lo lindo. Mi mamá me apoyó muchísimo, yo creo que mi mamá en el fondo entendió muy bien como esa búsqueda de libertad que había dentro de mí, y ese fue un apoyo y un anclaje allí importante. Y bueno, llego a Barcelona y la experiencia, digamos que empieza a resultarme tan poderosa, tan irruptiva, ¿no? Dentro de mis propias estructuras, dentro de lo que yo había construido como en mi mundo allí en Colombia hasta ese momento, que yo dije, yo necesito un tiempo más acá, ¿no? Algo adentro me decía, tienes que estar aquí un tiempo más. Y entonces allí empieza, pues claro, todo este proceso migratorio también tiene grandes pruebas. Eh, y yo digo, esto es de valientes también un poco. Sí. Así que bueno, era como ir superando todo este tipo de cosas, pero claro, todo el proceso, yo sentía que en todo este proceso como de encuentro conmigo misma, que eso fue lo que empecé a percibir, pues iban abriendo como pequeñas compuertas, ¿no? Y entonces como iba abriendo compuertas que hacía mucho tiempo estaban cerradas, pues empezaban a salir cosas, ¿no? Empezaban a salir eh, miedos escondidos, temores, eh, heridas,
Pero lo que me resultó muy, muy, muy alucinante es que también inicia como una comprensión importante sobre mí misma. Entonces yo ahí dije, esto vale la pena, ¿no? Esto, me entrego a este camino. Entonces hice ese compromiso conmigo misma. Dije, me entrego a este camino, esto es lo que quiero, esto me apasiona, me encanta. Y, y entonces yo continúo un poco como con todo este proceso, pero sin embargo en el fondo como que seguía sintiendo mucho conflicto interno, ¿no? Habían todavía muchas cosas que me generaban mucho conflicto y, y en el fondo también había mucho ruido, ¿no? Entonces el año pasado yo hago 3 peticiones al universo, ¿no? Que yo me acuerdo que en cada ritualcito o recito que yo hacía, pues siempre elevaba 3 peticiones, ¿no? Entonces una era poder encontrar un lugar dulce, que en ese momento lo ubicaba, lo identificaba como un lugar físico, ¿vale? La segunda petición al universo fue poder conectar, poder aprender a nadar en mis profundidades, porque yo me daba cuenta que me daba mucho miedo, ¿no? Esta sensación del vacío, de la profundidad. Poder llegar a un lado más sutil, ¿no? Una parte más sutil. Y la tercera era poder encontrar mi fuerza interior, ¿no? Que en ese momento en que yo hago esta petición, la fuerza todavía yo la tenía muy identificada como la guerrera, ¿no? Como la que, ¡guau! ¿No? La mujer fuerte. Entonces, esas fueron mis 3 peticiones el año pasado. Y este año sin saberlo, ¿no? Empieza como a caminar un poco más todo, empiezo a caminar un poco más todo este proceso y inicio un camino terapéutico con el huevo de obsidiana, con un programa de mujer auténtica, un programa muy lindo que acompaña a Georgina Mercader. Es muy lindo, lo recomiendo mucho. Y en una de las etapas de este programa aparece el trabajo con el arquetipo de la niña interior. Y entonces lo que nos pidieron en ese momento fue conseguir una muñequita con la que resonáramos. La podíamos comprar, la podíamos elaborar nosotras mismas o podríamos tomar alguna muñequita que tuviésemos en casa o algo así. Y yo dije, la voy a hacer, yo la voy a hacer. Entonces me compro la tela, hago todo esto, ¿no? Y empiezo como a sacar el patrón de la muñequita, miraba videos en YouTube, todo lo fui haciendo ahí como muy autogestionado. Y tan pronto empiezo a bordar, ¿no? A coser la muñequita, a coserle el cuerpo, wow, ahí ya empiezan a salir muchísimas memorias, ¿no? Y ya empiezo a notar esta sanación, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me sorprendió fue mirar mis manos mientras tejía y ver las manos de mi abuela materna. Entonces, claro, yo me miraba las manos y yo decía, ay Dios, es que yo las veo igualitas, ¿no? Entonces, cuando era niña, una de mis memorias más lindas que tengo es estar con mi abuela en las vacaciones y verla como bordaba todas las tardes. Y ella para mí representaba todo mi mundo mágico, ¿no? En esa época. El cuidado, el amor, la sutileza, eso representaba a mi abuela. Entonces este fue el primer encuentro que me generó muchas emociones, ¿no? Y luego viene otra parte, elaborando en la niña, y es como que salen los condicionamientos también que han recaído sobre esa niña que tenemos dentro. Entonces empiezo a darme cuenta que mientras voy haciéndole la carita y voy poniéndole el pelo, pues empiezo a pensar, uy, pero ¿cómo la va a ver la gente? La gente va a pensar que ella no es parecida a mí. Y le estoy poniendo el pelito que pareciera que fuera rubio, pero yo tengo el pelo marrón. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? ¿Será que la gente piensa que yo quiero tener el pelo rubio? Bueno,
todas estos diálogos muchas veces que tenemos internamente. Y entonces ahí dije, uff, aquí hay una voz de juicio muy, muy potente, ¿no? Y una voz que está muy pendiente de la mirada externa. Continué haciendo la muñequita, la continué haciendo y dije, bueno, mira, ya está, yo la voy a hacer como me nace el corazón y ya está. Y cuando la termino, está por acá, te la voy a presentar. Cuando la termino, aquí está Julis. Sí. Entonces cuando la termino, yo le miro la carita, le miro los ojos y ahí ya me remueve muchas cosas, ¿no? Me conmueve ver la muñequita. Y entonces empiezo a jugar con ella, ¿no? Porque me había producido como un poco de tristeza haberle puesto todo ese juicio, ¿no? A la muñeca. Y empiezo yo a jugar con ella, ¿no? Que hacía mucho no jugaba con un muñeco. Y de pronto mientras juego con ella, empiezo a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y bueno, yo creo que ese fue el primer momento de sanación. Ese fue mi primer encuentro con la niña interior. Ya luego empieza pues el proceso, ¿no? El proceso de trabajar con ella. Porque ya una vez como teniendo la muñequita, pues una de las cosas que nos pedían en el programa era que si lo sentíamos, pudiésemos llevar a la muñequita con nosotros a diferentes lugares. Entonces bueno, yo a veces la sacaba a la calle cuando lo sentía, la llevaba a un parque, la llevaba a que le diera el sol. A veces cuando estaba a lo mejor trabajando, pues yo me la ponía, por ejemplo, así, ¿no? Me la ponía acá en el pechito. Si estaba viendo una película, se me ocurría ver una película infantil o animada, pues la ponía ella conmigo para que también viera la peli. Y entonces ahí empieza, yo creo que uno empieza a conectar con una parte de cuidado, ¿no? Como hay algo en términos como psíquicos que se activa y que hace que empiece a salir de ti como un cuidado, ¿no? Hacia lo que simboliza o representa la muñeca, que finalmente es tu niña, ¿no? Entonces te activa la protección, te activa el cuidado, te activa la entrega de amor, la ternura, la dulzura. Entonces ahí es donde sale pues esta otra parte o este otro arquetipo que también tenemos, que es el de la madre, ¿no? El de la madre nutricia, la madre que nutre, la madre que alimenta. Entonces, esta es una de las cosas que también activa el trabajo con la niña interior, ¿no? Que te ayuda un poco a integrar esas dos partes, esas dos facetas. La faceta mágica, creativa, dulce, juguetona, divertida de la niña, obviamente con todo lo que conlleva sus condicionamientos, sus heridas, todo esto, pero por otra parte también te activa tu faceta de cuidadora, ¿no? De la que protege, la que cuida, la que alimenta, la que sostiene. Y esto hace definitivamente que la relación cambie contigo misma, ¿no? Es como que hay un clic que se activa allí. Entonces el diálogo ya empieza a ser distinto porque empiezas a tener muy presente que estás dialogando también con tu niña. Entonces, ¿cómo le hablas a un niño? Cuando te encuentras con un niño, ¿cómo le hablas? ¿No? De la forma más amorosa, de la forma más comprensiva. Entonces es exactamente lo mismo contigo, ¿no? Así que eso, y así como experiencia, recuerdo mucho una vez que tuve un conflicto en una casa donde estaba viviendo en ese momento, y estaba muy abrumada, ¿no? Estaba muy abrumada. Y entonces yo llego a la habitación, tomo la muñequita, ¿no? Y la pongo así como en mi pecho, hago unas respiraciones,
y le pregunté, le dije, ¿qué, qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te pasa? Y fue inmediata la respuesta, ¿no? O sea, no tuve que meditar o esperar un largo rato. La respuesta fue, no me gusta sentirme juzgada. Y esto fue exactamente lo mismo que percibí cuando la estaba elaborando, ¿no? Esta voz del juicio, pero en este caso ya era externa. Ya no era mi voz del juicio, sino una voz de juicio externa. Entonces, claro, eso también, digamos, es un reflejo de esa sabiduría que también está en la niña. Es una voz interna que finalmente es una guía, ¿no? Es una voz muy sabia, es la intuición la que se activa allí. Es decir, con el trabajo con la niña interna también estamos trabajando con la activación de nuestra intuición. Y yo creo que ese es uno de los grandes tesoros que tenemos. Sí. Hay muchísimos aprendizajes y muchas enseñanzas con todo este tema de la niña interior y más aún de esa manera, bueno, para mí siento más poderosa a través de una muñequita que eres tú de pequeña, ¿no? Es hasta psicomagia, ¿no? Es muy poderoso. Totalmente, totalmente. Sí, hay muchos aprendizajes y enseñanzas y yo siento que esos aprendizajes y enseñanzas también tienen sus matices, ¿no? Yo creo que eso también depende del trabajo de cada persona y de la vida que haya tenido cada persona. Pero, pero un poco como que si uno lo pudiese englobar, ¿no? En términos así como generales, yo creo que es como justamente esto, ¿no? Que trabajar con el niño, con la niña, pues potencia nuestro papel de padre o madre que cuida, que alimenta, que protege, ¿no? Y esto hace que también nosotros podamos integrar estas dos partes del ser, ¿no? Son dos partes que uno está integrando también. Y cuando tú haces este trabajo de integración como de estas dos estructuras, pues obviamente lo que sucede instantáneamente es que tú vas a estar mucho más seguro para estar contigo mismo y para estar con el mundo exterior, ¿no? Como que te da inmediatamente también una seguridad y una confianza, te da este anclaje de seguridad y de confianza. Y, y aquí viene otra enseñanza muy interesante y que está muy conectada como con estas tres peticiones que había hecho el año pasado, ¿no? Al universo. La primera, que entras en un contacto con la dulzura, ¿no? Entonces, para mí fue entender como que el espacio dulce no era un espacio físico necesariamente, que el espacio dulce estaba dentro de mí. Así que esa dulzura que muchas veces, y es algo que me sucede, ¿no? En lo personal, la gente percibe de mí y me dice, ay, es que tú eres tan dulce, es que tienes una energía tan dulce, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que esa dulzura no la trabaje conmigo misma? Entonces, ese primer encuentro fue ese, ¿no? Como el encuentro con mi dulzura, ¿no? Y esa medicina para mí, que una vez me la entrego, también la puedo entregar amorosamente al resto del mundo. El segundo, yo siento que es aprender a navegar en las profundidades, porque este trabajo con la niña te hace sí o sí entrar en un nivel más profundo de tu ser, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿no? Digamos que está este espacio mágico y bonito, pero también está este espacio de cómo nos limitaron cuando fuimos niños o niñas, cómo nos condicionaron y cómo esos condicionamientos nos quitaron, nos restaron libertad. Y cómo nosotros hemos aprendido a sobrevivir en el mundo con todo eso encima, ¿no? Porque yo creo que finalmente lo que uno hace es sobrevivir, mirar a ver cómo logra, eh, digamos, sí, como salir al mundo con toda esta carga, ¿no? Entonces, al conectar con la profundidad, inmediatamente pues viene la sanación de las heridas, ¿no? También.
aprender a sanar las propias heridas y aprender a sanar las heridas de la niña. Y para eso hay algo que leí hace poco en un libro que me pareció también mágico, así como tú decías, un acto, esto es de psicomagia puro, y es como jugar con la niña, por ejemplo, a la doctora, al doctor o a la curandera, ¿no? Lo que sintamos que tenemos dentro, y sanarle donde a la niña le duela, donde sintamos que la niña tenga una herida o un dolor, pues hacerle una curación. Entonces ponerle lo que queramos, ponerle un poquitito de agüita, ponerle una bendita, ponerle un aceitito esencial, qué sé yo, ¿no? Este también es una manera de sanarnos. Wow, muy potente, ¿eh? También. Sí, sí, Ay, sí, sí. qué Y el tercero, que era la tercera petición que había hecho, era como la fuerza interior, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo con la niña te ayuda a desdibujar, o a mí en lo personal me ayudó a desdibujar esa fuerza de la guerrera, porque hasta ese momento yo me había embarcado en unas batallas, verdaderas batallas, en las que yo había quedado, yo creo que más herida que sanada, ¿no? Era como, wow. Y fue entender que esta fuerza interior realmente no es esa fuerza que nos han enseñado a ver, ¿no? No es esa fuerza patriarcal que nos han mostrado. Para mí la fuerza interior llegó en el momento en que abracé mi vulnerabilidad, ¿no? En que abracé esa parte más blandita de mí, esa parte que muchas veces identificamos con la debilidad. Entonces en ese momento tan sutil de ese abrazo a esa parte más blandita, ahí es donde está la fortaleza, ¿no? Entonces, ese fue otro gran aprendizaje. Sí. ¿Y cómo llegó Pomba Petit? ¿Cómo llegó Pomba Petit? Esa es una muy buena pregunta. Pomba Petit llegó en el confinamiento, llegó durante el confinamiento este año. Eh, yo creo que como a muchos nos sucedió, eh, bueno, me quedé sin trabajo. Estaba un poco yo pasando de casa en casa, ¿no? Como un poco tratando de navegar esa situación que se nos presentó, de tanta incertidumbre también en ese momento. Y recuerdo que acostumbraba a sentarme en una mesita de un escritorio en la casa donde estaba hospedada en ese momento para ver el atardecer, porque desde allí podía ver el atardecer. Entonces estaba yo mirando el sol y a veces pues meditaba, me relajaba un ratito. Y me llegó una voz, que yo ya tengo identificada esa vocecita interior, ¿no? Y esta voz me dice, ponte a hacer muñecas, nada más, ponte a hacer muñecas. Y entonces esa noche, claro, yo a ella dije, mira, ni lo dudo, ni me lo pregunto, ni me lo pienso. Esa noche tomé un pedazo de tela, un trozo de tela, y dibujé cinco patrones de muñequitas y durante un mes estuve haciendo estas 5 muñequitas que al final, bueno, quedaron guapísimas, yo decía, unos bombones. Y, y empecé a compartir, ¿no? Como esta experiencia que había sido profunda para mí y que yo sentía que podía compartirlo desde un proceso creativo, ¿no? Desde crear una muñequita y podía compartirlo con otras mujeres o con otras personas que quisieran también vivirlo. Y bueno, y de ahí en adelante fue como una recepción tan linda de las personas que iban conociendo a Pomba Petit, una recepción tan bonita de este proyecto, este emprendimiento. Cuando las mujeres recibían la muñequita también me enviaban mensajes guapísimos, ¿no? Y entonces esto, claro, alimentaba esa ilusión y ese impulso de continuar con el proyecto. Y entonces ya después mi hermana me ayudó a hacer el logo
mi hermana que es una crack diseñando y dibujando y tal. Entonces ella desde Colombia un día me hace este regalo y me dice, mira, he hecho el logo de Pomba Petit, que es una mujer como con sus ojitos cerrados y tiene de hecho a Julis, ¿no? Como así en su pecho, con los ojitos cerrados y detrás hay una luna. Y bueno, así surgió el logo, el nombre surgió también por estas sincronías muy bonitas. Una amiga hace unos días me había hecho como una lectura de registros acásicos y me comentó que mi animal de poder era la paloma. Entonces, también un día como caminando y pensando un poco en el nombre del emprendimiento, miro hacia el frente y había una tienda de ropa de niños. Y entonces veo el cartel y decía Paloma. Y dije, ya está. Entonces, Pomba es paloma en portugués. Pomba petit, paloma pequeñita. Y así he estado todos estos meses, pues trabajando un poco con las muñequitas. Es un trabajo muy personalizado, es decir, eh, yo hablo con las personas pues, que piden su muñeca y hablamos un poco como acerca de lo que recuerdan de su niñez. Entonces es como ese primer contacto, de qué les generaba alegría cuando eran niñas, de qué llenaba su mundo de magia en ese momento. Si había algún animal que les gustara cuando eran niñas. Y todos esos símbolos, todos esos detalles, los vamos incluyendo o los voy incluyendo allí en la muñeca cuando las voy elaborando. Lo hago así lento, me tomo mi tiempo. Es un trabajo que no lo voy haciendo a máquina de coser así, no, es lento, lo hago yo misma, todo está bordado a mano. Y lo hago como cuando hice a Julis, es decir, les voy cantando a las muñecas, les pongo musiquita, les hablo lindo, a veces les pongo mensajitos dentro cuando voy poniendo el relleno de la muñeca. La idea es como que incluso desde el momento de la elaboración ya haya esta magia, ¿no? Esta sintonía con la magia, desde la misma muñequita. ¿Sí? Ay, es que me parece ay, tan mágico y tan sutil, tan bonito y tan poderoso Mm, que me encanta. Me sí. encanta y además además la energía que tú tienes, que es tan amorosa y tan... Pues claro, ¿qué ibas a hacer? Pues cosas preciosas. Gracias, Nuria. Sí, sí, yo creo que estas cosas, y esto es lo otro que también sale, ¿no? Cuando empiezas a activar la niña, yo creo que también se despierta la creatividad. Esto es algo que también se despierta, ¿no? La creatividad, pero es una pasada, todo lo que empieza a activar la niña. Y de hecho hace poco, que justo como que lo quería compartir acá, estaba leyendo un libro creo que a muchas mujeres les habrá llegado este libro que es muy poderoso, Las mujeres que corren con los lobos. Entonces en este libro hay un cuento que se llama La muñeca en el bolsillo, Basalisa la sabia. ¿No? Entonces es un cuento que habla de una madre que le entrega una muñequita a su hija justo antes de que la madre falleciera, ¿no? Y entonces la niña lleva su muñequita en el bolsillo para todas partes. Y entonces cada vez que la niña tiene que tomar una decisión de un cambio de rumbo, de qué camino tomar, pues le pregunta a su muñeca. Eh, y entonces esta mujer, la autora del texto, pues empieza un poco como a interpretar cada parte de este cuento, ¿no? Y justamente cuando habla de la muñeca, eh, tiene unas frases que las quiero compartir acá que me parecen tan interesantes. Ella dice que la muñeca tiene una irresistible presencia que genera un cambio espiritual, que los muñecos tienen esta energía, ¿no? Que pueden llegar a generar, a movilizar estos cambios internos.
representa un fragmento del alma, ¿no? Y justamente ese fragmento del alma es lo que hablamos, está muy conectado como con este poder intuitivo. Eh, y dice que la muñeca prácticamente es como estos pajaritos, ¿no? de los cuentos que a veces salen en los cuentos de hadas, ¿no? El pajarito que le habla a la heroína, ¿no? Y que le dice, hey, viene el enemigo, o alerta, que va a pasar tal cosa, ¿no? Entonces, dice que la muñeca actúa también un poco como simbólicamente, ¿no? Como estas figuras que aparecen en los cuentos de esos pajaritos que siempre acompañan a la heroína y le van indicando ciertas cosas en el camino. Lo quería compartir acá. Gracias, Sí, sí, gracias. sí. Ay, por acá tengo a Frida, que no se las había mostrado. Hola Frida. Ay, qué Aquí bonita. está. Ella es la amiga de Julis. Ellas dos están ahí siempre, siempre juntitas. Qué bonito. Ahí están, sí, 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 sí. Qué importante, ¿eh? Es todo el tema de la niña interior o el niño interior, es igual. Yo creo que es uno de los temas muy importantes a trabajar cuando nos hacemos adultos, porque además es esa parte de que cuando uno es niño, que está más conectado a lo sutil, a la frescura, a la diversión, al momento presente, es como todo más ligero, más tranquilo, más, ¿no? Y vamos creciendo, uf, y nos cargamos, que si las creencias, que si condicionamientos, que si la familia, que la sociedad y ya no jugamos, dejamos de jugar, todo es más denso, pesa. Y a veces es como, ay, vamos a sonreír un poco, ¿no? Y cambia todo y volver a recuperar ese niño y esa niña que al final está en los ojos de todos, que todos somos ese niño y esa niña. Una señora de 80 años igual, ¿no? Ay, Entonces recuperarlo. Además, a mí me encanta la manera de las muñecas, es que me parece súper rápida, sencilla y directa para hacer una conexión muy rápida, ¿no? Una muñequita es lo que tú dices, ¿no? Alguien tiene una muñequita en las manos y es como, ay, ¿no? Sale esa cuidadora, sí, ay, ¿no? Es que total, claro. total. Y además, inconscientemente, claro, eres tú, ¿no? Entonces te estás dando todo eso a ti. Me parece un trabajo precioso y muy directo, sin ponerle muchas palabras, sin ponerle mente racional, o sea, algo muy directo al alma y a esa parte más sabia. De acuerdo, totalmente, totalmente. Yo creo que es eso, o sea, siento que lo has descrito muy bien, ¿no? Es ese encuentro con ese mundo de ensoñación y que a veces los recursos que podemos tener, muchas veces nos complicamos, ¿no? Para hacer esos procesos internos, esos procesos personales que pues muchas personas ya están como en ese camino, ¿no? Y a veces nos complicamos con mil cosas, con terapias, con tal, que todo esto suma, pero uno de esos recursos pues es este, ¿no? Y lo que tú dices es un recurso sencillo, es un recurso muy directo que te lleva directamente, o sea, es que es instantáneo, ¿no? A memorias que están allí, ¿no? Esa memoria de lo que tú dices, de tomar la muñequita y ay, mirarle los ojitos es como que te sale la ternura, ¿no? La dulzura, la ensoñación. Y eso es solo el primer contacto. Luego ya cuando empiezas a trabajarla en tu día a día, pues evidentemente es mucho más potente, ¿no? Hay mujeres que también la van trabajando en acompañamiento con su terapeuta. Es decir, de pronto mujeres que me ha sucedido, que me dicen, mira, estoy haciendo un proceso con mi terapeuta de trabajar estas partes de mi infancia y me vendría bien tener, o sea, acompañar ese proceso con la muñeca, ¿no? Entonces hay muchas maneras de trabajarlo. La música también activa muchas cosas. A mí por ejemplo, me gusta cuando hago el envío de la muñequita, me gusta enviar también un listado de canciones
que ayudan también a ese trabajo justamente. ¿Sí? Y para mí definitivamente este ha sido mi florecer. ¿No? Este ha sido mi florecer. Esta propuesta que me llegó de parte tuya de hacer parte pues, del Congreso del Arte de Florecer, creo que lo identifico claramente, ¿no? Muchísimas gracias. Haces una labor preciosa, es que haces una labor amorosa. Ya vamos a sacar otras etiquetas, precioso, bonito, es igual. Es amor lo que haces y es muy importante y pudiera parecer, ¿no? Desde la cabeza que es una muñequita y dices, pues es una muñequita, ¿no? Pero es, ¡buah! Lo que hay detrás, lo que hay en esa muñequita es muy grande, así que gracias por tu labor, por compartirla con el mundo. Ahí está ¿no? La parte de decir, bueno, sí, soy esto, ¿no? Tengo esto, creo esto y decido compartirlo con los demás y me expreso, ¿no? Expreso lo que soy, mi autenticidad y eso es una maravilla. Muchas gracias. A ti, Nuria, muchísimas, muchísimas gracias también por abrir este espacio que cuando tan pronto me lo comentaste resoné directamente y te agradezco por abrir este espacio para que también pues a través de este canal pues podamos compartir esto, ¿no? Lo que tú dices, compartir al mundo estas cositas que para nosotros representan o para cada uno pues representa nuestro espacio de creación, nuestro espacio de conexión y de sanación. No sé si quisieras decir alguna cosa más, Juliana. Bueno, pues yo creo que invitarles, ¿no? Invitarles a las personas que resuenen con este trabajo, con este proceso, que bueno que está allí Pumba Petit, están las muñequitas ahí esperándoles y ya está, ¿no? Como que yo siento que más que nada es como ser acompañantes, ¿no? Poder ser acompañantes entre todos de, de ese florecimiento que cada uno vaya teniendo a su forma, a su manera, como le vaya llegando, ¿no? Como el camino se lo vaya mostrando. Y si todavía no ha llegado ese florecer, pero tenemos este impulsito y sabemos que estamos buscando esto, pues que esa llama no se apague, es decir, que esa llama esté ahí bien alimentada, porque la verdad que vale la pena hacerle caso a esa llamita, a ese fuego interno. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juliana, por ser parte del arte de florecer y a las pombitas que nos has presentado hoy también. Te deseo todo lo mejor, y que las personas que nos estén escuchando se les pueda encender esas llamitas. Y quien quiera contactar contigo, dejaremos toda la información debajo de este vídeo. Quien quiera su bombita, lo que necesiten. Muchísimas gracias, Juliana. A ti, Nuria, muchas gracias, muchísimas gracias, disfruté mucho la entrevista. Gracias. Gracias. Nos vemos en los siguientes vídeos con las demás flores y sus aromas. Gracias.